Bienvenidos sean a mi barbería. Les voy a cortar el pelo. Sí, señor. ¡Quieto! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente a su podcast de elección, quien aún recuerda uno de los mayores traumas del Pato Lucas. Pero mami, no quiero ir hoy a la escuela. Quiero que me dejes ayudarte en la cocina. El formato de la animación tiene un montón de representantes desde poco más de un siglo, siendo estos personajes como el gato Félix, el conejo Oswald, Mickey Mouse, Betty Boop, Popeye y el pájaro loco, entre otros. Pero para muchos, quienes son el mayor exponente son los locos personajes de la Warner Brothers, es decir, los Looney Tunes. Dentro de este grupo tenemos a iconos como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Silvestre y Piolín, el gallo Claudio, el coyote y el correcaminos, el demonio de Tasmania y Marvin el marciano, entre muchos otros. Historias como todas las veces en que Bugs engañó a Elmer Gruñón, San Bigotes o el Pato Lucas con música clásica de fondo, el mismo Lucas siendo Doc Dodgers, los intentos de Silvestre de cazar a Piolín o a Speedy González y los múltiples productos fallidos de la marca Acme que compraba el coyote. Decir que estos personajes fueron la infancia de millones es venderlo poco. En mi caso, recuerdo como Cartoon Network tenía retransmisiones de los cortos de los Looney Tunes y fantasías animadas en la hora Acme. Bueno. Y es que no es solo mediante estas retransmisiones que estos personajes se mantuvieron presentes en el consciente colectivo, con programas de televisión como Tasmania, Los Misterios de Silvestre y Piolín, Baby Looney Tunes, El Show de los Looney Tunes y mi favorito personal, Doc Dodgers. Digo, ese tenía la música de Tom Jones, simplemente no puedes superar eso. Además de Tiny Toons Adventures, donde Bugs y compañía entrenaban a los estudiantes de la Academia Acme para volverse a la siguiente generación. El último proyecto notable de televisión con los personajes de los Looney Tunes fue Looney Tunes Cartoons, el cual fue desarrollado por el creador de Tío Grampa, Pete Browngardt, y que consistió en 82 episodios que trataron de asemejarse lo más posible a las caricaturas clásicas de la franquicia. Del mismo modo, los Looney Tunes no han estado exentos de aparecer en largometrajes en la gran pantalla. Sin embargo, en varios casos es importante poner un asterisco en estos proyectos. Similar a como pasó con Disney durante el periodo de los 40, varias de las películas de los Looney Tunes son realmente compilaciones de la filmografía de la franquicia. El primero de estos fue Bugs Bunny Superstar de 1975, un documental narrado por Orson Welles que examinó parte de la historia de la franquicia, el desarrollo de una caricatura para la Warner Brothers y más específicamente sobre el personaje estrella de la marca Bugs Bunny, siendo acompañado de 9 cortos de la franquicia. Irónicamente, esta sería la primera película de los Looney Tunes que no fue distribuida por la Warner Brothers, sino que por United Artists. Sin embargo, es importante denotar la controversia existente con esta película, en parte debido a cómo parece hacer creer que Bob Clampett era el único responsable de la realización de estos cortos, ignorando la labor de otros creadores, en particular a Chuck Jones en el desarrollo de Bugs, algo que debe ser retomado en cuenta para la siguiente compilación. El segundo lanzamiento en cines fue la película de Bugs Bunny y el Correcaminos de 1979, dirigida por Chuck Jones y creada para conmemorar los 40 años del personaje. La película muestra 11 cortos y da un pequeño vistazo a los creadores de Bugs, curiosamente ignorando esta vez a Bob Clampett. Este lanzamiento incluyó material animado nuevo como puente entre segmentos, algo que se volvería la norma para las siguientes películas de compilación de la franquicia. Esta fue seguida por la película de Conejo Bugs en 1981, Las 1001 cuentos de Bugs de 1982, la película del Pato Lucas, Isla Fantástica de 1983 y finalmente El Pato Lucas caza monstruos de 1988. También en 1988 los personajes de los Looney Tunes aparecieron en la película de Disney ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
fue gracias a Steven Spielberg, cuya productora Amblin Entertainment trabajó junto con Disney en el desarrollo de la película, en que se pudieron conseguir los personajes de distintos estudios de animación para que apareciesen en esta obra. Sin embargo, esto vino con estipulaciones específicas en ciertos casos. Además de tener que pagar $5.000 por personaje, Warner exigió que sus personajes estrella, Bugs Bunny y el Pato Lucas, tenían que compartir pantalla con Mickey Mouse y el Pato Donald respectivamente, con los personajes de ambas compañías debiendo tener la misma cantidad de tiempo en pantalla. Esto dio en cambio quizás alguna de las escenas más icónicas de esta película, siendo esto el duelo de pianos entre ambos patos o Mickey Box haciendo paracaidismo. Si bien Roger Rabbit no recibió una secuela más allá de algunos cortometrajes para cine, no fue por falta de intentos. Quizás el más conocido es Toon Platoon o Who Discovered Roger Rabbit, proyecto que relataría el origen del personaje, su participación en la Segunda Guerra Mundial, cómo conoció al bomboncito que tiene como esposa, me gustan los bomboncitos, quiero comer los bomboncitos, me gustan. Su llegada a Hollywood y finalmente revelaría que el padre de Roger es Bugs Bunny. Dramático giro, ¿no? Apuesto a que no lo habían imaginado. En parte porque Steven Spielberg, quien mantiene un rol en decisiones creativas con respecto a Roger Rabbit, no quería satirizar la Segunda Guerra Mundial tras la producción de La Lista de Schindler, el proyecto no fue realizado pese a varios intentos posteriores de Disney de modificarlo. Fuera de Roger Rabbit, quizás el proyecto más conocido en cines de Fox y compañía es Space Jam de 1996, obra que no solo exuda esa energía noventera por donde lo mires, sino que también trae al gran Michael Jordan cara a cara con Bugs Bunny en el juego del siglo contra los Monsters. La película está curiosamente basada en dos comerciales que publicitarían la marca de zapatillas de Air Jordan, con el primero de estos estrenándose en el Supertazón de 1992. Este proceso, y realmente se va a volver algo recurrente mientras vean el video, mantuvo nerviosos a los ejecutivos de la Warner Bros. Con respecto a cómo Bugs sería usado, puesto a cómo muchos de sus chistes no eran considerados como políticamente correctos. Pero finalmente tomaron estos comerciales como una forma de ver cómo adaptar el personaje a tiempos modernos. El progreso de la producción se detuvo cuando Jordan anunció su retiro del baloncesto en 1993, centrándose en las ligas menores de béisbol. Sin embargo, tras su regreso al juego del rebote, se reinició el desarrollo de la película, con el director Joe Pytka, quien tuvo experiencia con la dirección de los comerciales, estando a cargo, y Ivan Reitman, director de Los Cazafantasmas, actuando como productor. Este sería el primer largometraje de Warner Bros. Feature Animation, con un proceso de producción que tardó 19 meses. Cabe mencionar además que este proyecto fue la introducción de Lola Bunny a la franquicia, el despertar hormonal de muchos furros. Su creación fue debido a la falta de personajes femeninos dentro de los Looney Tunes. Si bien Space Jam es recordada y es parte de la infancia de muchos, sí es un producto extremadamente controversial para varios de los creativos de los Looney Tunes, con Chuck Jones siendo extremadamente crítico con las decisiones tanto en el diálogo, Hola, cerdito. Me mojé. como con la caracterización de Bugs, al creer que el personaje podría haber vencido a los extraterrestres sin la ayuda de nadie en una fracción del tiempo. Es más, durante una cena con los productores de la película, Jones dio su punto de vista y antes de terminar fue escoltado por guardias de seguridad de la Warner Bros. Considerando que Jones trabajó con estos personajes por 40 años, su opinión no puede ser ignorada, aun si no estás de acuerdo con ella. Claramente, una secuela a una de las películas más icónicas de los 90 era una conclusión fácil, ¿verdad? Pues, pese a las palabras de uno de los productores sobre haber confirmado a Michael Jordan de vuelta para iniciar la preproducción de una segunda parte, en 1997, incluyendo el diseño del nuevo villano, la verdad es que nunca se llegó a un acuerdo para traer a Jordan de vuelta. Al descubrir esto, Warner canceló el proyecto. Pero volveremos a esto pronto. Tras la negativa de crear una secuela directa de Space Jam, Warner Bros. Intentó otras posibilidades para una continuación. Una de estas opciones fue Spy Jam, que estelarizaría a Jackie Chan junto a Bugs Bunny. Este proyecto llegó a ser pitcheado y tenía su guión escrito, pero fue finalmente rechazado. Otra secuela que no pasó a mayores fue Race Jam, la cual uniría a los Looney Tunes con Jeff Gordon, conductor de NASCAR.
La leyenda de la patineta Tony Hawk menciona cómo en 2003 tuvo conversaciones con Warner Bros. Sobre Skate Jam, proyecto que finalmente no se concretó producto de la respuesta de la siguiente película. Fuera de las derivadas a Space Jam, una película parodia del clásico de Marilyn Monroe, Una Eva y dos Adanes de 1959, llamada Hits or Miss, fue pitcheada por el productor Tim Cahill, aunque no fue seriamente considerada por el estudio. ¡Vende mis acciones de la Warner! ¡Alguien me dijo que Bugs Bunny no sale de esta! Dirigida por Joe Dante, director de Gremlins, y con Eric Goldberg en la animación, cuyo portafolio incluye Genio de Aladdin, Fantasía 2000 y otras películas Disney, Looney Tunes de vuelta en acción se estrenó el 14 de noviembre de 2003 y fue creada para ser la anti-Space Jam, en parte como tributo a Chuck Jones, donde no había una trama particularmente profunda, sino con un festival de chistes, cambio de locaciones y más chistes. Sin embargo, ya había un problema de lleno. Según Dante, la Warner Bros. Simplemente no quería usar a estos personajes. No los entendían ni tenían interés en ellos. No querían saber por qué Bugs Bunny no debería de cantar hip hop, decía él. El estudio no dio libertad creativa y varios de los chistes fueron cambiados por exigencias de los ejecutivos, pese a los intentos de Dante y Goldberg de mantener la esencia de los personajes. No es de extrañar que el mismo Dante considera que la producción de la película fue el año y medio más largo de su vida. Agréguenle a esto el hecho de que la película no tuvo una campaña de marketing particularmente buena por Warner, sufriendo un caso similar a obras que más tarde se volverían de culto para el estudio como El Gigante de Hierro y Los Gatos No Bailan, lo que realmente se traduciría en un fracaso en taquilla. No ayudaría que el periodo de estreno de noviembre de 2003 sería extremadamente competitivo, con películas como Tierra de Osos de Disney, Elf el Duende y Matrix Revoluciones, dos de estas siendo películas de la misma Warner. Es casi paradójico como pese, o mejor dicho debido a la interferencia ejecutiva de Warner, el estudio quería reintroducir a la franquicia en el cine, pero su fracaso terminó por enterrar estos planes. En el intermedio entre De Vuelta en Acción y Space Jam 2, los Looney Tunes tuvieron la mala suerte de tener varios proyectos cinematográficos cancelados. Entre ellos se encuentra una película live action con el personaje de CGI de Marvin el Marciano en Navidad que fue anunciada en 2008. De este proyecto solamente existe material de prueba de animación. Otro film que parece haber muerto en el éter fue una película animada centrada en Speedy González, con Eugenio Derbez, la voz de burro de Shrek, del cual se supo por última vez en 2016. Una tercera película, estelarizada por Pepe Le Pew, llamada La Ciudad de la Luz, fue anunciada en la Comic Con de San Diego de 2016, con Max Landis siendo encargado para escribirla. Si bien el guión fue finalizado, la razón de su cancelación, de hecho, tiene que ver con cómo Landis fue acusado de abuso sexual en 2017. Considerando que la misma Warner también ha sacado a Pepe Le Pew de la franquicia justamente por cómo su personalidad es vista como problemática, en especial como referencia al acoso sexual, está de más decir que el proyecto tampoco vio la luz del día. No, no, please, mon chéri, do not erase me. The boy, she is cold and dark and... De estos proyectos, uno que pudo concretarse en otro medio fue Your Bunny or Your Life, un cortometraje pensado para un público para mayores de 13 años que nuevamente reintroduciría a Bugs Bunny a las audiencias. En este caso sería con él tratando de evadir a la parca, quien viene para llevarlo al infierno. Este logró llegar hasta la fase de storyboards, con este siendo subido por su director Eric Kuska a Vimeo, pero Warner pidió que fuese reestructurado como un pitch de televisión, el cual se volvería Wabby, después rebautizado como New Looney Tunes. Quizás hasta la fecha el proyecto más infame es justamente el que sí logró estrenarse, Space Jam: Un Nuevo Legado de 2021. Anunciada en 2014 y estelarizada esta vez por LeBron James, la película no solo trae de vuelta a los Looney Tunes, sino que también sirve como promoción para lo que solamente puedo describir como una autofelación de la Warner Bros. En presentar varias de las franquicias audiovisuales que poseen, teniendo referencias que van a DC Comics, Matrix, Hanna-Barbera, Austin Powers, Mad Max, Harry Potter, Game of Thrones y Rick y Morty, entre muchas otras. La trama de la película trata de cómo el hijo de LeBron es secuestrado por una IA, interpretada por Don Cheadle,
quien envía al basquetbolista con los rechazados, es decir, los Looney Tunes, donde conoce a Bugs Bunny, quien decide ayudarlo a cambio de encontrar al resto de los personajes que ahora entraron a los otros mundos de Warner para luego iniciar un nuevo partido de baloncesto, ahora en 3D. Si bien hay momentos realmente inspirados en la película, digo, el coyote y el correcaminos en el mundo de Mad Max simplemente es una decisión genial, y el gallo Claudio en Westeros funciona por lo absurdamente ridículo que suena, como que se siente que la película le teme o se avergüenza de los Looney Tunes cuando ellos por toda lógica son los deuteragonistas de la obra. Realmente no hay una razón de por qué el villano los odia tanto, solo es porque sí, y en cambio gastan tanto recurso en un fanservice tan innecesario como el tener cientos de personajes de la Warner Brothers como espectadores del partido, que dan a entender cuáles eran las prioridades del estudio. Y es que pusieron a los Drugs de la Naranja Mecánica y a la Monja de los Demonios, pero Pepe Le Pew era demasiado. Por favor. Digo, no solo la película fue mofada por South Park como una razón de por qué colapsó la sociedad, sino que también por los mismos Rick y Morty, en especial considerando cómo los personajes aparecen en la película. I did it, Morty! I killed the version of us that were in Space Jam! Help me with the bodies! Wow! How'd you do it, Rick? It was easy, Morty. They welcomed death. They wanted out, Morty. Es más, LeBron James ganó un premio Razzie a peor actor al interpretarse a sí mismo. Rock, quiero un trago. Considerando los estragos que han ocurrido desde que David Zaslav se hizo cargo de la Warner Brothers, ahora renombrada como Warner Brothers Discovery, en donde se han cancelado películas ya filmadas e incluso terminadas en algunos casos, los Looney Tunes no fueron exentos de este terrible paso por la historia del estudio, aunque al menos hay una luz más allá del túnel. 3 películas fueron afectadas por los recortes de Zaslav, con 2 de estas afortunadamente teniendo la suerte de ser vendidas a la distribuidora Ketchup Entertainment, El día en que la Tierra explotó y Coyote vs. Acme. De que 2 personajes brillantes como nosotros metan la pata en eso. Originalmente pensada para el servicio de streaming Max, El día en que la Tierra explotó está basada en la serie de Looney Tunes Cartoons y fue dirigida por el desarrollador de dicha serie, Pete Braungart, y además tuvo su estreno en Estados Unidos el 14 de marzo de 2025, tras un lanzamiento en el Festival Internacional de Animación de Annecy el 11 de junio de 2024, mientras que para Latinoamérica su estreno está anunciado para los siguientes días y semanas. La película es básicamente una historia de ciencia ficción clase B de los 50, similar al día en que la Tierra se detuvo y la invasión de los ladrones de cuerpos, estelarizada por Porky y el Pato Lucas. La película hace historia para la franquicia, al ser la primera que es 100% animada y con material completamente nuevo. Al momento de la edición de este video, la película actualmente tiene un 87% de aprobación en la página de Rotten Tomatoes y ha recaudado un total de $11 millones. Mientras que Coyote vs. Acme es un proyecto híbrido de live action con animación, en donde, cansado de cómo cada uno de los productos de la marca Acme han fracasado en su intento de cazar al correcaminos, el Coyote decide finalmente demandar a la compañía. La película tiene a Will Forte como el abogado de Coyote, mientras que John Cena hace del abogado de Acme y está basado en una historia publicada en la revista The New Yorker por Ian Frazier en 1990, y siendo producida por James Gunn, director de la trilogía de Guardianes de la Galaxia y la próxima película de Superman. Originalmente cancelada el 9 de noviembre de 2023, pese a que la misma Warner anunció que estaba completa, el efecto de dominó que generó esta decisión no puede ser desestimada, siendo altamente criticada por cineastas, animadores y representantes del medio. La campaña viral de esta película no puede ser vista en menos, con miles de fanáticos e incluso creativos a cargo de los Looney Tunes, como el actor Eric Bauza, la voz actual de Bugs, Porky y Lucas, y el mismo Will Forte, apoyando el estreno de la película. Finalmente, Ketchup Entertainment anunció la adquisición de la película el pasado 31 de marzo, con planes de lanzarla en 2026 mundialmente. Ahora, a esperar que los mismos que hicieron la campaña para estrenar la película vayan a verla cuando se estrene. Si bien el tercer proyecto, Bye Bye Bunny, al Looney Tunes Musical, no tuvo la suerte de ser revivido, al menos existe un futuro para la franquicia. Desde octubre de 2024 se ha rumoreado que una nueva película de la franquicia está siendo desarrollada en Warner Brothers, algo que fue ratificado durante el evento de CinemaCon a principios del mes, pero solo el tiempo dirá si finalmente logrará concretarse.
Esperando que les haya gustado este video y deseando que vayan a ver el día que la Tierra explotó y Coyote vs Acme, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Eso es todo, amigos.